Hola parceros, yo soy Hamilton López. Hoy vamos a aprender a hacer un hyperlapse, que es básicamente un timelapse, pero en movimiento. En este video que te dejo aquí arriba, ya vimos al detalle todo lo que tiene que ver con cómo se hace un timelapse. Y ahí aprendimos que un timelapse no es más que un video estático en cámara rápida. Por su parte, un hyperlapse es un video en movimiento de cámara rápida, es decir, es una variación o está emparentado o relacionado con el timelapse. Vamos a aprender a hacerlo de una vez. Lo primero que tienes que meterte en la cabeza cuando hablamos de hyperlapse, de este tipo de video, es la palabra movimiento. Y es que mientras más elementos se muevan en el entorno, muchísimo mejor, te va a ayudar muchísimo más. Y no te estoy hablando necesariamente de este tipo de movimiento, no, te estoy hablando de movimientos del entorno que sean muy visibles. Por ejemplo, cuando haces un hyperlapse caminando en línea recta por espacios estrechos, por corredores o pasillos, te ayuda mucho. Otro elemento es las personas. Entre más personas queden en movimiento cuando estás haciendo tu video de hyperlapse, también ayuda. El segundo factor que tienes que tener en cuenta cuando haces un hyperlapse es el tiempo. Algunas tomas pueden llevarte bastante tiempo, estoy hablando más o menos entre 20 y 30 minutos, dependiendo del video y del hyperlapse que quieras lograr. Así que debes ser muy paciente. La manera como hasta ahora el hyperlapse se hacía era hacer foto a foto y paso a paso. ¿Cómo así? O sea, yo tomaba la foto y daba un paso hacia adelante. Tomo otra foto y doy otro paso hacia adelante, y es un proceso un poco engorroso y tedioso. Una vez más, y como vimos en el tutorial del timelapse, lo importante y lo interesante de la aplicación de la app Mimo y del estabilizador de DJI, el Osmo Mobile, es que nos permite ahorrarnos y saltarnos todo este tedioso, todas estas horas de edición, todo este proceso, para que la aplicación haga ese trabajo por nosotros. Miremos ahora en acción la magia y lo que nos ayuda este estabilizador junto con su aplicación. No me tengo que ir ahora dando paso a paso, sino solamente selecciono la opción hyperlapse, me voy caminando como Pedro por su casa hacia el monumento y me obtiene al final el resultado que quiero. Vamos a abrir la aplicación de DJI. Por defecto nos aparece en video. Por la parte inferior de nuestra pantalla vamos a seleccionar entre las opciones que hay, nos desplazamos hacia la izquierda y vamos a seleccionar, listo, eso no es lo que quiero, y vamos a ir a desplazarnos hasta hyperlapse. Una vez lleguemos a hyperlapse, tenemos algunas cosas que tenemos que configurar previamente dependiendo del tipo de video. La primera, en la parte superior donde dice 1080 5x, vamos a seleccionar primero la resolución 720, que no la recomiendo porque es muy baja, y la máxima que nos permite, lo cual para mí me parece una desventaja, es 1080. No sé por qué no permiten hacerlo hasta 4K. Díganme si alguien tiene Samsung, y en Samsung, aunque lo dudo, pero en Samsung también creo que tienen que ser las mismas resoluciones, porque Samsung ha sido muy restrictivo con la aplicación, con las opciones de la aplicación Mimo. Lo siguiente que vamos ahora es a seleccionar la velocidad. Si se fijan, tiene, lo primero es auto, la más baja es 5x y la más alta es 30x, es decir, 5x a una velocidad 5 veces lo normal que me llevaría, y 30x por la máxima es una velocidad de 30 veces lo más rápido que la velocidad normal. ¿Cómo vamos a determinar eso? Tenemos dos opciones. La primera, puedes ponerlo en auto para que la aplicación por ti mismo decida, dependiendo del recorrido o las características del video que grabes, qué velocidad va a ser la mejor. La otra es, y la que yo me recomiendo, es decidir tú mismo a qué velocidad. ¿Cómo lo determino? Muy sencillo. Si el trayecto que quiero grabar del video del hyperlapse es bastante largo, pues voy a ir aumentándole quizás hasta 15, 10, 15 o 30x si el video va a ser bastante largo. Pero si el recorrido va a ser relativamente corto, como en el caso del ejemplo que les voy a mostrar a continuación, me voy a parar acá y voy a caminar hacia adelante en línea recta, haciendo el hyperlapse sobre el monumento que está ahí atrás. Es un recorrido corto, voy a seleccionar 5x. Estará bien. Vamos ahora a hablar con respecto a la configuración de la cámara de cada celular. Para iPhone o para dispositivos, para los teléfonos de Apple, sí, los iPhone, nos permite utilizar en automático o en manual. En automático, la aplicación va a decidir la velocidad de obturación, el ISO y también el EB.
En cambio, en manual yo puedo manejarlos a mi antojo, hacia arriba, hacia abajo, la velocidad de obturación y del ISO de acuerdo a las características del entorno, a la iluminación por lo demás. Si lo tuyo no es cacharrearle y no te quieres meter con eso, pues seleccionas solamente automático. Si vas a grabar un video en horizontal, pues lo único que tienes que hacer es oprimir 2 veces el botón de switch en tu DJI o M5, o si es en un DJI o M4, oprimir 2 veces el botón M. Para este caso vamos a dejarlo en posición vertical. Otra cosa muy importante, cuando uno hace un hyperlapse, si no mantiene el objeto que quiere grabar, que en este caso es el monumento, si no lo mantengo centrado, el video va a quedar horrible. Para que eso no pase, tenemos 2 opciones. Una es utilizar el Active Track, que es la opción de rastreo automático que tiene la app Mimo, y la podemos hacer seleccionando el monumento, encerrándolo en un círculo con el dedo, así como les estoy mostrando acá, y ya el estabilizador por defecto, vea, yo puedo mover aquí abajo el estabilizador y no va a quitar su atención y su centro del movimiento, y de manera que ahorita que haga mi hyperlapse y camine hacia adelante, él no se va a quitar de ahí, vea, yo lo puedo mover para arriba, para abajo, y él va a tratar de mantenerlo siempre muy estable. Esa es una. Los que no quieren utilizar el Active Track, vamos a ir aquí arriba en la esquina superior izquierda, en los 3 punticos, seleccionamos configuración, vamos a configuración del video, que en este caso es el hyperlapse, y nos aparecen 3 opciones. Flash no lo vamos a usar porque estamos relativamente de día y con buena luz. Balance de blancos lo vamos a dejar, por ejemplo, en día nublado. Ahorita estamos en día nublado. Tenemos también soleado, si estuviera azotando el sol. Incandescente. Fluorescente, que es fluorescente, es principalmente cuando hacemos un video con luz artificial, la luz de bombillo, y personalizado, o automático si no quieres hacerlo por tu lado y dejar que la aplicación lo haga sola. Nublado, seleccionamos nublado, y la cuadrícula, a mí me gusta utilizar líneas, la última opción, cuadrícula y diagonales. Líneas de cuadrícula, fíjense, es esta, aparece como 2 rayas verticales y 2 horizontales, y tu trabajo es mantener en este caso el monumento en este cuadro central. Pero también, para que mejore tu encuadre manual, puedes utilizar cuadrícula más diagonales. Ahora lo que tienes que hacer es mantener el monumento siempre en el mismo lugar. Por ejemplo, vamos a seleccionar el abdomen de la figura humana que está ahí, y cuando yo me vaya caminando hacia adelante con el hyperlapse, voy a mantener esa X diagonal en ese mismo lugar, pero eso es más difícil, ¿no? Entonces voy a utilizar la opción de Active Track. Vamos a iniciar. Fíjense lo siguiente. Entonces nos ubicamos frente al elemento que queremos grabar. Voy a seleccionar o a arrastrar mi dedo sobre el objeto que quiero mantener centrado. Tan sencillo. Voy a dar grabar, camino hacia adelante, doy nuevamente grabar y se va a crear el hyperlapse. Observen. Había olvidado decirles, mientras voy caminando hacia adelante, que uno tiene que caminar con el caminado ninja. ¿Caminado ninja qué es? Bajo mi cadera, doblo un poco mis rodillas para también disminuir la vibración del video y que quede con un mejor aspecto. Lo sujeto con las 2 manos, por eso me gusta utilizar el trípode. Sigo caminando hacia adelante. Fíjense que el estabilizador con el Active Track está manteniéndolo siempre centrado el objeto que yo seleccioné, y sigo caminando hacia adelante, camino. Por eso yo les decía que el otro factor es el tiempo. En este video no hay mucho movimiento, pero sí, por ejemplo, ya estoy caminando hace 47 segundos, dice aquí en la pantalla. Sigo hacia adelante, me acerco todo lo que pueda y hasta ahí. Ahora lo voy a dar detener. Uy, estoy muy lejos, no me sé si me ven acá, pero bueno, me pueden escuchar. Se está creando el timelapse y allá dice timelapse creado. ¿Vieron? Es así de sencillo. ¿Cómo vamos a observar el timelapse que acabamos de crear? Esquina inferior izquierda hay un simbolito de reproducción. Tocamos ahí y vamos. Este es el último que acabo de grabar. No, mentiras. Este es el último que acabo de grabar. Y fíjense el resultado final. Voy caminando hacia adelante y voy acercándome. Vean cómo queda de estable el monumento. Impresionante. Ya obtuve el video. Normalmente lo que le lleva a un profesional horas y horas de trabajo, lo acabo de hacer.
en apenas unos segundos. Podemos hacer hyperlapse caminando hacia adelante en línea recta. Ahora voy a hacer un hyperlapse en círculo. Vengan conmigo, acompáñenme. Esta variante del hyperlapse, que la puedes hacer alrededor de monumentos, como en este caso, alrededor de rotondas, del objeto que quieras grabar y que te parezca mejor que quede el video dando una vuelta de 360 grados para que queden todos los aspectos interesantes del objeto, lleva tiempo. Ahora que seleccioné el objeto y que le dije al estabilizador por medio de la aplicación y que le dije a la aplicación que lo que quiero grabar y que lo que quiero que se centre es el monumento, vamos a darle una vuelta alrededor. Me ubico frente al monumento, le voy a dar sobre el botón de iniciar y voy a empezar a caminar alrededor del monumento. Ustedes no me están viendo, pero yo tengo que estar caminando, haciendo el caminado ninja nuevamente. Fíjense, mis pies, mis rodillas dobladas, la cadera abajo, para también echarle la mano a la estabilización. Una triple estabilización. ¿Por qué? Uno, la estabilización que estoy haciendo con el dispositivo físico como tal, con el estabilizador. Dos, la estabilización que está haciendo la aplicación con el Active Track. Y tres, pues mi caminado ninja. Imagínense, si no es así que uno de amateur puede obtener un video estabilizado, sinceramente no sé cómo más. Mi brazo izquierdo. Ya casi llegamos. Creo que al final ustedes van a bajar un poquitico acá, espérenme. Vea, llegamos acá. Le damos nuevamente al botón de grabar. Ahí se está creando el timelapse. Mi brazo. Volvamos allí donde estábamos. Recomendación: sostengan el estabilizador con las dos manos para que no les pase eso que yo acabo de hacer, pues no tenía otra opción, pues necesitaba con una mano sostener este celular para grabarme con la otra el otro. Bueno, ¿cuál va a ser nuestro resultado final? Como en el caso que acabamos de hacer, esquina inferior izquierda, reproducción. No me gustó cómo me quedó, creo que lo centré mal, pero bueno, el objetivo es ilustrarles un poco más o menos cómo es que se graba este hyperlapse. Tú, a la hora de hacerlo, que no tengas que estar pendiente de hablarle a una cámara, enfócate en que quede mejor centrado. Ahora mismo, mientras estoy grabando este video, tirándole cabeza, metiéndole un poquito de creatividad sobre cómo puedo yo utilizar un hyperlapse de manera un poco más interesante y más allá de lo tradicional, se me ocurre que voy a utilizar en este caso el trípode del DJI OM5, que la verdad casi nunca lo uso, y le voy a dar vuelta sosteniéndolo de modo colgado, para que grabando a ras de piso voy a llevar el celular bien pegadito al piso y hacer una toma de hyperlapse como si fuera el punto de vista, el point of view de un roedor, quizás de un ratón. Vamos a ver cómo nos queda. Ustedes avísenme ahí abajo en los comentarios, díganme si les gustó este hyperlapse. Nos fuimos. También puedo hacer un hyperlapse caminando lateralmente. Yo selecciono el objeto y paso por un lado, siempre con el Active Track, les recomiendo esa opción. Camino hacia adelante y paso por un lado y queda un video también muy interesante. Mis parceros, muchísimas gracias por acompañarme hasta esta parte del video. Espero haber contribuido con mi granito de arena en ese mar de conocimiento que es los dispositivos electrónicos, específicamente hablando del DJI Osmo Mobile 5, también sirve para el 4, y que ustedes, por medio de este video y los otros videos que tengo en mi canal, que se los recomiendo que vayan a mi canal y revisen los videos, les ayudo a conocer un poquitico más para que le saquemos el jugo. Antes, no se me vayan, esperen, déjenme decirles la última cosa. Así como para los artistas, los aplausos es una manera en la que pueden medir cuánto está llegando su mensaje o su arte hacia el público, y la interacción. Ustedes pueden ayudarme por medio de los likes. Los likes aquí en YouTube, para nosotros los que hacemos videos, es más o menos como los aplausos. Si te gustó este video, déjame un like, que es relativo a un aplauso. Te lo estaré agradeciendo mucho, y así que mi canal pueda crecer y que ustedes puedan crecer conmigo y seguir compartiéndoles más de estos videos que me encantan. No es más, nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Chao, pues.